Fundamentos de la investigación. Cuando investigamos es importante conocer los tipos de fuentes de información. ¿Cuáles son estos? Se dividen en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que encontramos en fuentes directas no abreviadas, porque son de primera mano, como son el caso de libros, tesis, artículos y manuscritos. Las fuentes secundarias son normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. Implican generalización, análisis, síntesis, interpretación, o evaluación. Cuando una fuente de información es confiable y cuando no. Los artículos deben utilizar principalmente fuentes fiables, independientes y publicadas, que las fuentes deben respaldar directamente la información aportada, las fuentes deben tener una buena reputación, y estar disponibles. Estas fuentes pueden ser primarias, y secundarias. No pueden ser usadas autopublicaciones tales como, libros autopublicados, fanzines, páginas web personales, blogs, foros de discusión, redes sociales. Cuando investigamos, se puede hacer de dos formas, cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa. Según Borda, 2013, su objetivo fundamental es realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, asimismo incorpora lo que los participantes viven y experimentan. De acuerdo con estos autores, las características relevantes sobre la investigación cualitativa son las siguientes. 1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. 2. Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 3. La búsqueda cualitativa se apoya en los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social. 4. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis sino que se generan en el proceso de investigación. 5. Se basa en métodos de recolección no estandarizados. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. 6. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, e interacción con grupos o comunidades. 7. El proceso de búsqueda es flexible, y se establece entre los eventos y su interpretación. El propósito es reconstruir la realidad. 8. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos. 9. La realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación. 10. El enfoque cualitativo es definido como el conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones. La investigación cuantitativa. Según UNADM, 2016. La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para el conocimiento de aspectos de interés social, económico, entre otros, y la investigación cualitativa no se limita a la forma numérica en el estudio del fenómeno. Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2006. El investigador realiza las siguientes características. A. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. B. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. A esta actividad se conoce como la revisión de la literatura. C. Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico, y a teoría que habrá de guiar su estudio. D. De esta teoría deriva hipótesis, cuestiones que va a probar si son ciertas o no. E. Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. F. Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes,
que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. De este conjunto de pasos, denominado proceso de investigación cuantitativo, se derivan otras características del enfoque cuantitativo que se precisan a continuación. 1. Las hipótesis, por ahora denominemos las creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Por esto se explica que las hipótesis se establecen previamente. 2. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, se miden variables cero conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o medirse en el mundo real. 3. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra manera, las mediciones se transforman en valores numéricos, datos cuantificables, que se analizan por medio de la estadística. 4. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas, rivales, a la propuesta del estudio, hipótesis, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación y los análisis, de causa-efecto. 5. Los análisis cuantitativos, fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de estudios previos, teorías. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Creswell, 2005, citado en Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2006. 6. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador. Este debe evitar que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Unruh, Grinnell y Williams, 2005, citado en Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2006. En pocas palabras, se busca minimizar las preferencias personales. 7. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y se debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos. 8. En una investigación cuantitativa, se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo, muestra, a una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 9. Ahí final, con los estudios cuantitativos, se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías, que explican y predicen. 10. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 11. Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. 12. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad extrema al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Los fundamentos de la investigación, que se vio durante este curso son constructivistas, puntualizan de manera clara y entendible la importancia de cómo realizar una investigación de manera confiable para un proyecto de investigación o cualquier trabajo educativo. El material didáctico aportado por el curso fue una guía importante para la elaboración de las actividades. Las actividades que se realizaron fueron: Principios de la investigación. Introducción a la metodología. Construcción del anteproyecto.